Está con nosotros esta mañana Christopher Sustaita, él es experto en propiedad intelectual. Christopher, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por tenernos aquí. Y como dices, tienes toda la razón, va a haber un módulo de cultura digital. Ahí me toca encabezar la parte de propiedad intelectual, industrial, donde estaremos hablando sobre registro de derechos de autor y registro de derechos de marcas. Mañana jueves 25 van a dar un taller de derechos de autor a las 3 y a las 4 de la tarde y el viernes 26, un taller de registro de marcas también a las 3 y 4 de la tarde en el Cubo, que bueno, la Feria del Libro ya ve que está por todo el Secut, en la explanada, actividades en el teatro, en la sala de lecturas, en el Museo del Cubo, en todos lados. Este es en específico en el Cubo. Taller de derechos de autor. En este momento en el que hay un boom de emprendedurismo, te decía Christopher, en Baja California y en Tijuana, es muy importante entender qué es esto y cómo protege a nuestras empresas, lo que creamos, el servicio que también diseñamos, porque todo eso nos implica costos en inversión, pero también en eros hombre. En términos generales, ¿qué son derechos de autor? Y también, ¿qué debemos de hacer a quienes no conocen el tema en primera instancia, pues para proteger lo que estamos haciendo como emprendedores? Claro, fíjate, antes que nada te voy a comentar, la ley nos dice que cuando nosotros creamos algo desde cero, es de nosotros. Eso lo que no quede duda. Sin embargo, para efectos de poder reconocer ante terceros, tiene que tener un derecho inscrito en alguna autoridad. Un registro en este caso, ¿no? El INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, es para los derechos de autor. Y el INPI, que es el más famoso, es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es donde se reconocen la cuestión de marcas, patentes, modos de utilidad, ¿no? Dicho eso, lo que es un derecho de autor es un derecho que se reconoce por medio de una obra, así reconocidos, ¿no? Hay muchos artistas ahorita que estamos viendo que están generando libros, que están generando pinturas, que están generando una serie de arte aquí en la ciudad de Tijuana. El arte digital. El arte digital, por ejemplo, ¿no? Que están generando sus propias páginas, están subiendo material. Esos son los derechos de autor. En comparación con lo que son las marcas, es el nombre que estamos poniendo a nuestro negocio. Que te pongo un ejemplo, ¿no? Muchas veces me ha tocado dar en pláticas donde me dicen, y hacemos, lo vamos a hacer en el taller de registro de marcas, David. Hacemos la búsqueda fonética de tu negocio. Y me ha tocado dar las sorpresas, afortunadamente, donde hacen la búsqueda fonética de su marca y, oh sorpresa, ya está una registrada en otra ciudad, en otro estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues primero tienen que cambiarle de nombre. Desde ahí empezamos mal. Claro. O segundo, entra un proceso de litigio que no es muy recomendable porque al final vas arrancando con tu negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede recomendar en ese sentido? Es primero hacer la búsqueda fonética. Pues. Y eso es lo que vamos a hacer en el taller de registro de marcas. En el de derechos de autor vamos a ver cuál es el proceso de cómo registrar un derecho de autor. Aquí, desafortunadamente, en temas de derechos de autor es un tema muy centralizado, pues, que si bien es cierto, en la ciudad de Mexicali se pueden presentar los trámites, pero tarda un proceso de casi 6 meses, cuando el trámite te dura 15 a 20 días, pues, en la Ciudad de México. Pues, ¿no? En cuestiones de marcas, por ejemplo, te tarda de 6 a 8 meses, pero presentándolo a través de la Secretaría de Economía, que es una oficina receptora exclusivamente, tarda aproximadamente este tiempo. Ahorita ya está muy interesante, ¿no? Están implementando por medio de la página web del INPI, donde ya se están implementando estrategias para presentar registro de marcas a través de la página del instituto, ¿no? Y te lo comento, eso es importante que la gente sepa. Estaremos ofreciendo ese tipo de material el día del viernes y aparte el día de mañana en cuestiones de derecho de autor y están todos invitados, ¿no? Oye, cuando hablamos de los riesgos de no entrarle a entender los derechos de autor o sobre todo de registrar nuestra marca, ¿cuáles serían los más obvios? Porque finalmente podemos perder parte de nuestro negocio o incluso perderlo todo, ¿no? Sí. Fíjate, el riesgo inicial o la recomendación que yo siempre hago a los emprendedores es que cuando ellos se acercan conmigo me dicen, oye, es que mi marca no está registrada. Yo les digo, ¿dónde buscaste? No, pues en Google, ¿no? Y digo, ok. Es parte sí revisar si existe un negocio similar o igual al tuyo. Sin embargo, siempre es recomendable poder hacer una búsqueda en los archivos del INPI, pues, ¿no? Y dicho eso, o sea, pueden entrar en la parte de Google y pueden buscar Marcanet, por ejemplo, ¿no? Y esto se los digo, esto es gratuito, ¿no? Esto no es información que los expertos tenemos ahí guardada y la tenemos escondida, ¿no? Es información pública, es como el registro público, pero de marcas, pues es un banco de marcas. Y lo primero es buscarla, pues buscarla. Es interesante ver cuántas marcas existen a nivel nacional. Al final somos los últimos lugares, quiero decirlo, en Baja California, a nivel nacional somos de los últimos lugares en registro de marcas, ¿eh?
que es un dato muy interesante, somos los últimos 5. Y comentarles, ¿no?, que si existe alguna marca que es igual o similar a tuya, hay ciertos criterios que se deben de tomar. Primero, saber cuál es el grado de confusión que existe, es decir, fonéticamente o visualmente en cuestiones de logotipo. Como el caso de iMac, iMac y iPhone y iPhone con PH o con F, ¿no? Es un caso muy famoso en el mundo, famosísimo, ¿no? Y que lo podemos tocar el día viernes, ¿no? Por si lo quieren preguntar, tenemos el antecedente muy arraigado. Y saber de que el buscar una marca también es importante saber qué producto o qué servicio vas a ofrecer. Porque la ley nos dice, y hay jurisprudencias, ¿no?, que si vas a usar una marca en una clasificación, en teoría se puede usar otra persona en otra clasificación. Son 45 tipos de clases de marcas, 34 son productos y 11 son servicios. Entonces es importante saber en qué clasificación te corresponde, saber que realmente vas a ejercer ese producto o ese servicio para efectos de poderla registrar correctamente, ¿no? Muy bien. Entonces, hay mucho que aprender. Bastante. A mí me preguntaban mucho cuando empezamos a platicar del tema, acerca del tema del plagio. ¿Podrás responder preguntas, por ejemplo, en el caso? Porque cuando hablamos de derechos de autor son varias vertientes, como decías, ¿no? Están los derechos de propiedad industrial y los de propiedad intelectual y demás. Pero muchas personas dicen, aunque ya hay una respuesta parcial como cuando comenzabas la plática, Christopher, si yo fui creador de algo y de repente veo que alguien me lo pirateó, ¿qué hago, no? Sí. Es lo que todos dicen, ¿y ahora qué hago? Sí, fíjate, es muy curioso porque el tema del plagio, y te presento un caso, ¿no? Esas famosas bolsas que mucha gente trae que dice una L y una V. Ajá. Entonces, cuando uno genera ese tipo de materiales, que es un producto, vaya así, ¿no? Pero generas una marca, generas un logotipo y lo quieres proteger bajo derechos de autor, existe la persecución, le digo yo, ¿no?, que es un delito federal. Ajá. Es un delito federal, ¿no?, la piratería. Pero ¿cómo te proteges ante eso? Y les comentaba al inicio, el registro de un derecho de autor tiene el principal fundamento en la ley del indautor. Y cuando nosotros registramos un derecho de autor, es muy interesante porque puedes perseguirlo penalmente, pues. Pero lo tienes que registrar. Exacto. Ese es el detalle. Y la ley nos dice, se te reconoce que es tu derecho y existe un derecho patrimonial. Ajá, claro. Y un derecho moral, que es tu creación. Y en automático se te reconoce el derecho moral, pero para efectos de poder, como dicen algunos, y que lo podemos platicar el día de mañana, cómo cobrar regalías, que ese es otro ambiente que nosotros pensamos que por el hecho de crear algo ya tenemos el derecho de cobrar regalías, y no es tan así. Pero podemos tocar el tema un poquito más el día de mañana, pero básicamente recordar de que sí somos autores de nuestras obras, pero para que la gente lo pueda reconocer, es decir, para poder ejercer un derecho, se tiene que registrar, ¿no? Bueno, habría muchas cosas que platicar. Obviamente esto nos da para mucho, no solamente con el tema de derechos de autor, sino también con el de registro de marcas. Los talleres, Christopher, son jueves 25, 3 y 4 de la tarde, es el taller de derechos de autor en el Cubo, en la Feria del Libro de Tijuana, ahí en el Secut. Y el viernes, 3 y 4 de la tarde, el taller de registro de marcas. ¿Más información dónde? Pueden entrar a la página del IMAC, por ahí estamos moviendo en el Facebook también, pero comentarles, es totalmente gratuito. No hay un registro que estamos moviendo y esto es para efectos de saber cuánta gente va a ir porque ofrecemos material. Pero es importante decirles, ¿no?, que es para toda la gente, es gratuito y pueden asistir y saber y buscar información al respecto, ¿no? Este taller es obligado, derechos de autor, bueno, ambos talleres, tanto el derecho de autor como el registro de marca, le insisto, si usted es emprendedor o si tiene un negocio que está siendo exitoso y también para todo tipo de creadores. Christopher, tendremos oportunidad de seguir platicando esto en otra ocasión. Por lo pronto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, David. Gracias. Que tengas un día. Y buenos días. Es Christopher Sustaita, experto en propiedad intelectual.